Hola, mi nombre es Ángel Moresux, estudiante del experto en tecnología educativa de la Fundación FACLA en la comunidad Capela. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que puede significar una transformación de lo que es la educación virtual, por lo que significa, por el concepto que el mismo contiene. Entonces, si este tema se asimila de la forma correcta, creemos que puede traer grandes resultados en lo que es la aplicación de la educación virtual. Entonces, el mismo es la metáfora educativa, viéndola desde el punto de vista como una disrupción del aprendizaje. Entonces, antes que nada, quisiéramos precisar algunos asuntos muy importantes, como es el caso de la definición de la metáfora en sí y su origen etimológico. La metáfora, la palabra metáfora tiene su origen etimológicamente en una palabra latina, metáfora, la cual derivaba del griego, un vocablo más antiguo del griego, cuyo significado era traslación, o sea, una traducción, es trasladar algo hacia otro lado, podría ser, desde un punto a otro. Sería algún significado, el significado literal que se le podría dar al término metáfora. Y se interpreta como una traslación. Entonces, la metáfora se define como la aplicación de un concepto mediante una expresión o idea aplicada a otra con la cual no se relaciona, pero que facilita facilita la explicación de esa idea mediante una comparación. Entonces, es el término, cómo se relaciona, se usa una idea, la cual se vincula con otra idea con la que o concepto con el que no tiene relación, pero que mediante esta, usándola como medio, puede darse de una explicación más sencilla a la idea que se tiene o al concepto que se tiene en un principio. Entonces, la metáfora tiene varios elementos, como es el tenor, que es la parte literal de la metáfora. Está el vehículo, que es la relación entre la parte literal y la parte metafórica. Y está el fundamento. El vehículo, que es el sentido figurado, y está el fundamento, y está el fundamento, que es la relación que existe entre el tenor y el vehículo. La metáfora se puede catalogar se puede clasificar de dos tipos: la metáfora pura y la metáfora impura. La pura es aquella que no se hace mención de la parte literal, solamente se toca la parte metafórica, la parte alegórica. Y la metáfora impura es donde se hace mención tanto de la parte literal como de la parte metafórica. La metáfora en el aspecto educativo, tiene diversas funciones. Tiene una función importante porque, ¿qué ocurre? La metáfora es alegórica, está relacionada a algo que no se expresa directamente, pero que se puede interpretar. Y esa facilidad que da la metáfora de interpretación hace que uno pueda crear su propio concepto sobre una idea, construirlo en su mente. Y esto le da una aplicación muy, muy útil para la educación, para la transmisión de valores morales, tanto para jóvenes como para personas adultas y niños. Así que ahí radica su gran utilidad. Tiene siempre, al igual que la fábula, tiene siempre como trasfondo una moraleja o enseñanza. Entonces, transmitir valores éticos y morales. Y su función es básicamente esa, aunque tiene otras aplicaciones, pero tiene gran importancia
para usarla como elemento o herramienta educativa. Ya que hablamos de la metáfora de forma introductoria, podríamos entonces dar una pequeña introducción acerca de lo que es la disrupción, recordando que el tema es el aula metafórica, asumiéndolo como una disrupción del aprendizaje. Entonces, al igual que la metáfora, vamos a hablar acerca del origen etimológico de la palabra disrupción. El término disrupción tiene su origen en el término inglés, su origen anglosajón. Disruptive es el término originario y se interpreta como un cambio brusco o ruptura. Entonces, la disrupción se caracteriza por provocar un cambio brusco o una ruptura acerca de algo tradicionalmente establecido o algo que se entiende se entiende como por defecto. La idea es que ese cambio es transformador, es radical. Entonces trae todo una evolución, dice la disrupción. Entonces, el término no solamente es literal, porque tiene una aplicación literal cuando se refiere a algo físico, un cambio físico, una ruptura física, una transformación física. Pero también tiene una parte que se le puede aplicar a lo que tiene que ver con lo filosófico, con lo subjetivo. Entonces, como tanto se le aplica al aspecto físico como aspecto subjetivo, entonces tiene un significado simbólico, por lo que también las ideas que son innovadoras o los movimientos sociales que son transformadores se le conocen como disruptivos, porque provoca un cambio, una transformación de lo que normalmente se tiene establecido. Así que la disrupción lo que hace es un cambio radical, una transformación radical. Entonces, por eso nuestra idea de tocar la metáfora desde el punto de vista disruptivo. Hablando de la disrupción, podríamos hablar sobre la conducta disruptiva, desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Podríamos hablar de la conducta disruptiva. Una conducta disruptiva, por lo regular, se asocia a lo negativo, aunque tiene dos connotaciones. Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Pero por lo regular, desde el punto de vista del docente, siempre lo ve como un aspecto negativo, porque tiende a interrumpir o a trastornar el normal funcionamiento, el normal fluir de la docencia. Esto es porque por lo regular altera el orden y trae consigo consecuencias negativas que no son agradables tanto para el docente como para el resto de alumnos, si la disrupción proviene de un alumno en particular o de un pequeño grupo. ¿Qué ocurre? Ese es el aspecto negativo, pero hay un aspecto positivo, que es cuando el cambio es para bien, cuando esa disrupción que ocurre en el aspecto docente es para bien. Puede venir de un alumno. Hay muchos alumnos que son muy creativos, muy inquietos, muy innovadores, y ese aspecto del alumno, en el sentido de sus inquietudes, de su proactividad, se puede aprovechar usando las herramientas apropiadas para sacarle provecho, y se pueden traer grandes resultados que redunden en beneficio de la docencia, en el caso de aplicar el concepto disruptivo desde el punto de vista positivo. ¿Qué ocurre? Hablando de las aulas metafóricas, se podría aplicar el concepto disruptivo generando un gran cambio en lo que son las aulas virtuales. Remontándonos nosotros a la idea de la metodología PASIE, donde la metodología PASIE establece un orden cronológico bien establecido, bien estructurado, secuencialmente, cómo se debe de seguir, con todo
bien distribuido, bien organizado, con una serie de pasos que se deben de dar para que el alumno vaya haciendo un aprovechamiento de la docencia virtual. ¿Qué ocurre? En la metáfora, este orden no existe. Y desde ese punto de vista del orden, de romper con ese orden, es una disrupción. Automáticamente se altera lo que nosotros tenemos concebido previamente como una aula virtual, concebida desde el punto de vista de la metodología Passier o de cualquier otra metodología. Así que esa ruptura, ese trastorno, ese desbalance que crea la metáfora, ya es una disrupción, porque crea una especie de inquietud en el alumno, que lo pone a hurgar, lo pone a investigar y a buscar, a ingeniársela, cómo cumplir con los objetivos que se establecen en académicos, que se establecen en el aula metafórica. Lo importante es que ese esquema metafórico dentro del aula, donde crea ese aspecto que trastorna el discurrir normal como se tenía previamente establecido, funciona, porque hace el alumno que asume un rol más protagónico, lo hace más proactivo y lo mantiene pegado a la metáfora, más de lleno en la misma. ¿Qué ocurre? Mediante la metáfora se crea una contradicción educativa de forma deliberada. O sea, el docente se encarga de hacer una distribución de forma tal que para el alumno sea impactante, y automáticamente eso le causa ese efecto de impacto. Ya de por sí le crea una disrupción, y el mismo debe de verse cómo se le ingenia, cómo se deja enrolar dentro del juego para cumplir con los objetivos que se le establecen en el aula. ¿Qué ocurre? ¿En qué consiste esa contradicción educativa? Lo que sucede es que se desvincula un poco la parte académica y se inclina más hacia la parte lúdica, a verlo desde el punto de vista de un juego. Diríamos que la educación divertida, una diversión en el aspecto educativo. Entonces, ese engranaje que se le hace ya de por sí rompe lo tradicional, y por lo tanto también crea una disrupción, y eso se nota en el desbalance que ocurre en la organización de Passier, donde vemos que en ciertos aspectos a la parte metafórica se le da un hincapié o un énfasis mayor que a la parte académica. Por lo tanto, en muchos aspectos, como en la presencia, en la interacción y así por el estilo, vemos que hay una incidencia, un peso específico mayor en lo que tiene que ver el aspecto metafórico que el aspecto académico. Y eso funciona porque hace que el alumno se sienta más entretenido, más relajado, más vinculado al proceso educativo. ¿Qué ocurre? Ya de por sí, una vez que se logra captar la atención del alumno dentro de la metáfora, debe de haber unas limitaciones que limiten el aspecto activo del tutor dentro del juego que se crea. Esas limitaciones están dadas por la misma metáfora. O sea, el rol del tutor es menos protagónico y hace al alumno que sea él quien se haga responsable de su proceso de aprendizaje. El tutor, entonces, todos sabemos que los roles del tutor dentro del aula es un rol de asesor, de facilitador del proceso, de moderador, de guía, de instructor. Pero aquí su rol principal es de motivador, para que el alumno se mantenga en el proceso, aunque la metáfora en sí
lo absorbe y lo hace que él se sienta más comprometido y se enrole. Entonces, la función del tutor se basa más en el aspecto motivador. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto el tutor como el estudiante deben de cumplir ciertos roles, ciertas funciones, los cuales deben de asumir. Esas funciones están intrínsecamente involucradas en la metáfora, están vinculadas en la metáfora, y cada uno debe de convencerse de su rol para que el proceso sea llevado de una forma más simple, más dinámica y más ágil, y hace que haya un mayor aprovechamiento del proceso. Entonces, esto de por sí, ese restado que se le hace de las funciones al tutor, de sus roles, y dándole una prominencia, un mayor énfasis a las actividades del alumno, ya de por sí también significa otra disrupción, otro cambio de lo tradicional, como vamos a estar viendo más adelante. ¿Qué ocurre? Como se le quita el rol protagónico al tutor, también debe de hacer algo, debe de haber un cambio que sea más radical aún. ¿Y en qué consiste ese cambio? Es que en el proceso de la metáfora, el concepto de enseñanza queda disminuido al de aprendizaje. Aquí se valora más el autodescubrimiento, el autoaprendizaje, la automotivación. Por lo tanto, el aprendizaje debe de venir intrínsecamente acompañado al rol del alumno. Entonces, el alumno debe, empoderado ya, él se preocupa él mismo por los roles, por los retos que están dentro de la metáfora, en alcanzar dichos retos. Y esos retos lo van a ayudar a alcanzar los objetivos de aprendizaje que se trazan en el juego de la metáfora. Entonces, una vez se alcancen esos objetivos, debe haber una forma de cómo premiar esos objetivos. Y esto no significa una simple valoración numérica, como por lo regular lo que se estila, normalmente establecido en la formación tradicional, unos simples números fríos de 0 a 10 o de 0 a 100 según el rango de valores que se le establezca a las calificaciones. Aquí esto simplemente por lo regular desaparece en la metáfora. ¿Y qué se crea? Lo que se crea es se le establecen metas, y esas metas cuando son alcanzadas se traducen en la consecución, por ejemplo, la consecución de los objetivos se traducen, por ejemplo, en alcanzar un trofeo, en alcanzar una insignia, en pasar de un nivel o un mundo, en lograr vidas, ¿verdad? En conseguir un amuleto, conquistar un terreno o algo así por el estilo, un premio, lograr. Entonces, ya de por sí eso se representa un cambio radical, otra disrupción. Entonces, todos esos aspectos que significan una transformación, un cambio radical, ya de por sí vienen a ser una disrupción general en el proceso de aprendizaje en las aulas metafóricas. Por eso mi enfoque en ver las aulas metafóricas como una disrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje que puede traer grandes frutos, quitándole las funciones meramente desde el punto de vista que se vean como tradicionales, esos paradigmas ya establecidos de esa formalidad. Entonces se hace más lúdico, se hace más divertido, y de por sí esto representa una disrupción, pero una disrupción positiva y funcional que trae grandes resultados. Muchas gracias.